Buen día, profesora y compañeros. Este trabajo lo realizamos como actividad formativa en apoyo a nuestro producto final. Participamos los compañeros Alexis Uriel Rodríguez Pérez y su servidora Itzel Esmeralda Torres Trejo. Somos estudiantes de la asignatura Procesos y Procedimientos en Materia Familiar y pues bueno, en esta participación vamos a exponer la unidad 1, que son los procedimientos especiales en materia familiar, y daré una opinión sobre pues los temas principales que se vieron, además de un caso práctico para explicar la importancia. Para comenzar, los procedimientos especiales en materia familiar no pueden entenderse como simples trámites civiles comunes. El propio material del curso nos explica que el derecho procesal familiar estudia procedimientos jurisdiccionales enfocados en resolver cuestiones inherentes a la familia y que estas controversias son de orden público porque protegen intereses esenciales de la integración familiar y sobre todo de niñas, niños y adolescentes. Como primer punto, pues tenemos que los procedimientos especiales en materia familiar se diferencian del procedimiento ordinario civil porque tienen una finalidad más concreta y una tramitación más adecuada a la naturaleza de los conflictos familiares. El material nos señala que se trata de procedimientos especiales o sumarios precisamente porque buscan una solución más rápida frente a los conflictos que no admiten demora. Por ejemplo, los alimentos, guardia y custodia, patria y potestad o incluso la violencia familiar. También se explica que en estas materias el juzgador puede actuar de oficio para proteger a personas menores de edad, personas con discapacidad o también otros integrantes vulnerables de la familia. En mi opinión legal es que esta especialidad está plenamente justificada y sería un error tratar un conflicto familiar como si fuera un litigio patrimonial cualquiera. En materia familiar no solo se discuten derechos entre partes, también se protege estabilidad emocional, integridad y desarrollo de personas que muchas veces ni siquiera están en condiciones reales de defenderse por sí mismas. Por eso, este procedimiento debe ser más ágil y más protector, pero también aquí hay un límite. Este límite es que el juez tenga una intervención más activa. No va a significar que pueda ignorar el debido proceso. Si se protege a la familia violentando garantías procesales, entonces el procedimiento deja de ser justo. Un segundo punto va a ser la competencia de los juzgados familiares. El material enfatiza que esta cuestión es fundamental porque si el juez no es competente, el procedimiento no debería continuar válidamente. Incluso se menciona que si la parte demandada opone la excepción de incompetencia y esta resulta fundada, el asunto se concluye y se devuelven los documentos anexos al escrito inicial. También se explica que la competencia familiar se relaciona con asuntos como guardia y custodia, patria y potestad, alimentos y violencia familiar. En mi opinión, es que muchas veces se subestima este punto como si fuera una formalidad menor y no lo es. La competencia define qué autoridad puede intervenir legítimamente. Si este requisito falla, todo lo demás se debilita. En materia familiar esto es todavía más delicado porque una resolución dictada por autoridad incompetente puede retrasar la protección urgente para menores o personas vulnerables dentro del núcleo familiar. En otras palabras, un mal planteamiento de competencia no solo es un error técnico, sino que puede convertirse en un daño real. Otro subtema importante van a ser los incidentes en las controversias y procedimientos del orden familiar. El material nos presenta como cuestiones que surgen dentro del trámite principal y que pueden tener una tramitación general o especial. También se destaca que en controversias familiares el juez debe implementar medidas de protección conducentes para garantizar el pleno goce de derechos de niñas, niños y adolescentes y que debe prevalecer siempre el interés superior del menor. En mi opinión personal es que este incidente en materia familiar no debería usarse como herramienta para desgastar a la otra parte o retrasar el procedimiento. Y este es un vicio muy común en la práctica, cuando se litiga sobre convivencia, alimentos o custodia. Introducir promociones incidentales sin verdadera necesidad puede afectar directamente a los menores. Por eso considero correcto que el enfoque familiar no sea puramente formalista, sino orientado a resolver el conflicto principal sin perder de vista la urgencia de protección.
Y por último, el subtema de la personalidad y la personería. El material distingue que la personalidad es la facultad de actuar en juicio, mientras que la personería se refiere a la representación con la que una persona comparece a nombre de otra. También advierte que la falta de personalidad o de personería puede generar consecuencias procesales graves dentro del juicio. En mi opinión es que aquí no se debe confundir el rechazo al formalismo excesivo con la permisividad absoluta. Acreditar personalidad o personería no es un capricho del procedimiento, es la forma de asegurar que quien promueve realmente tiene derecho o la representación para hacerlo. Si esto no se llegara a verificar, se corre el riesgo de que el proceso entero se construya sobre una base inválida. Sin embargo, también creo que el juzgador familiar debe distinguir entre un defecto subsanable y un fraude procesal. No todo error documental merece el mismo tratamiento. Para explicar mejor esta unidad, pensemos en un caso. Ejemplo, una madre promueve una controversia familiar para reclamar guarda y custodia provisional de su hijo menor y además pide pensión alimenticia porque el padre dejó de cumplir con sus obligaciones. En este caso, lo primero que debe revisarse es si conoce el asunto el juzgado familiar competente. Después debe verificarse la personalidad de la madre para comparecer y se actúa por medio de un abogado o representante, la personería correspondiente. Durante el procedimiento podrían surgir incidentes, por ejemplo, respecto a las convivencias provisionales o medidas de protección urgentes. Y precisamente porque se trata de un asunto familiar, el juez no puede limitarse a esperar pasivamente a que las partes pidan. Debe actuar cuidando el interés superior del menor. Ese ejemplo demuestra por qué el procedimiento especial familiar exige reglas distintas a las del proceso civil ordinario. El material del curso justamente asocia a estos procedimientos con materias como alimentos, guarda y custodia y protección de menores. Finalmente, como conclusión, considero que los procedimientos especiales en materia familiar son una respuesta jurídica necesaria frente a conflictos que afectan directamente la estructura y la protección de la familia. Su importancia no está solo en que sean más rápidos, sino en que permitan al juez intervenir con una lógica de tutela reforzada cuando están en juego derechos de niñas, niños y adolescentes o demás personas vulnerables. Desde mi punto de vista, el gran reto no es solo conocer las reglas del procedimiento, sino aplicarlas sin caer ni en un formalismo inútil o en un activismo sin límites. En materia familiar, la técnica procesal sí importa, pero importa más cuando está al servicio de una justicia efectiva y humana. Muchas gracias por su atención.